La barra del deporte.com y Telellano están presentes en los campeonatos mundiales de patinaje junior y senior que se realizan aquí en Guarne, departamento de Antioquia, en Colombia. Y bueno, nos complace conversar con una de las voces autorizadas del periodismo colombiano, don Carlos Julio Guzmán, al cual le damos los muy buenos días para Venezuela, y nos comenta hasta ahora cómo le ha parecido este campeonato mundial de patinaje. Muy buenos días para ustedes, buenos días para todos sus telespectadores, para todos los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos muy contentos con el desarrollo del torneo, que desafortunadamente ha tenido un protagonista ajeno a la voluntad de ustedes y nosotros, el clima. Por encima de eso, creo que el trabajo de preparación de la delegación de Colombia ha ratificado en este certamen que se prepararon para ganar el campeonato mundial. Hemos encontrado una respuesta importante de países que están avanzando: Bélgica, Venezuela misma, la selección de Estados Unidos. En fin, es un campeonato que nos permite recrearnos con un deporte muy apasionante. Ahora, Colombia preparó su campeonato aquí a base de la altura para congelar a sus rivales y prácticamente lo está haciendo. Sí, evidentemente la altitud de Guarne pues ha permitido que la delegación, que se ha preparado acá con 40 días de anticipación a la fecha de comienzo del campeonato, esté absolutamente ya aclimatada y trabajando en la altitud, tenga una oxigenación importante para poder rendir como lo ha dispuesto el técnico y todo el cuerpo de asesores de la selección de Colombia. Ahora, Carlos Julio, la cobertura de los medios, sobre todo de Colombia, ha sido fundamental. Pues, quienes estamos detrás de la frontera, en otros países, observamos que básicamente los noticieros deportivos de las distintas cadenas de televisión, el 95% del segmento deportivo es fútbol. Sí, indudablemente, pero mire usted lo siguiente, lo digo con demasiado orgullo: Teleantioquia, que es el canal regional de Antioquia y que está encargada de la producción general y total oficial de este campeonato mundial, ha dispuesto algo que en los campeonatos anteriores nunca se había visto. Se tiene una cobertura de información de 8 horas diarias, desde las 9 de la mañana hasta que concluye la jornada sobre el mediodía, y después de las 5:30 de la tarde hasta las 10, 10 y media, a la hora en que concluye la programación en cada jornada. Eso da cuenta de la trascendencia que tiene para el canal, para Teleantioquia, la información, y un certamen que reúne a 39 países. Y a la par con ello, pues las empresas más importantes de radio, de televisión y de prensa de Colombia se han entregado por estos días, por fortuna, a entregar a sus lectores, telespectadores y oyentes toda la mejor información de este mundial. Ahora, un compromiso fuerte para el alcalde de este municipio, esta infraestructura muy bonita y óptima, que hay que darle el uso adecuado y empezar a desarrollar estos deportes. Claro que sí, seguramente ustedes han mostrado ya la parte interior del circuito de la pista. Ahí debieron ver ustedes que se limitó una cancha para la práctica del hockey. Bueno, pues es parte de la actividad que se va a cumplir acá en este escenario, que será ya dado al servicio de todos los habitantes de Guarne y de esta región del oriente antioqueño a partir del lunes de la próxima semana, cuando ya el campeonato pasa a ser historia. Es una importante ocasión para que los habitantes de esta linda región del departamento de Antioquia tengan la oportunidad de disfrutar de una unidad deportiva muy completa. Y el próximo año, el máximo compromiso del deporte colombiano, el Mundial de Fútbol Sub-20, donde Dios mediante esperamos estar cubriendo la parte del eje cafetero, que es Armenia, Manizales, Pereira, Cali y por supuesto aquí en Antioquia, donde de verdad que nos han tratado a las mil maravillas. Pues los esperamos con agrado, siempre serán bienvenidos ustedes, y ojalá esa cita deportiva del Campeonato Mundial el próximo año nos permita, como siempre, disfrutar de su presencia y de su amistad. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que terminen de realizar un gran trabajo en lo que resta de campeonato. Lo propio para ustedes, muchas gracias, y que sigan ustedes disfrutando a través de este canal lo mejor del Campeonato Mundial de Guarne. Era Carlos Julio Guzmán, periodista de Teleantioquia y bueno, una voz autorizada dentro del periodismo deportivo de Colombia, aquí desde el patinódromo de Guarne.